Un día tenemos que hacer, pueden tomar asiento, una reunión donde solo alabemos y adoremos al Señor, que ese es nuestro verdadero culto racional. A veces yo digo, hermano, qué lástima que faltaste al culto. No vine. ¿Cómo viniste? Sí, llegué justo cuando empezaba la predicación. Bueno, te perdiste el culto que nosotros le damos al Señor. Llegaste cuando Él te quería hablar, pero el culto ya terminó. Así que es importante que lleguemos para la alabanza y para la adoración, porque es lo que Él espera que hagamos en este lugar cuando nos juntamos, que le alabemos todos juntos, que le adoremos. Y cambiando el punto de vista de la charla, mi suegro, que fundó más de 10 iglesias, me decía, o él siempre decía, mira, una palabra, una predicación, si es buena y breve, es doblemente buena. Pero ¿sabe qué? Yo no soy tan bueno predicando y no me sale breve. Pero se ríe mi esposa, porque hasta que me levanté me dijo, Jorge, breve. Así que me puse el cronómetro, que lo arranco ya y voy a tratar, no sé si me va a salir, pero arranqué. Y la predicación, que le puse un título, quisiera ser frío, no sé si está o no está, no importa, quisiera ser frío. Y algunos me preguntan, ¿cómo quieres ser frío? ¿No? Bueno, ahora lo vamos a ir desarrollando. Pero en realidad la pregunta que nos queremos llevar de aquí es, ¿dónde está tu pasión? La pregunta que nos vamos a hacer es, ¿dónde está tu pasión? Y antes de comenzar, déjeme contarle algo de mi vida, ¿no? Tengo un montón de historias que escribí, que pasaron en mi vida, y esta es una cosita muy cortita. Nos pusimos de novio con Mabel hace 48 años, un mes de noviembre, este mes. ¿Cuándo fue el 9 de noviembre? 9 de noviembre. Y a los 2 meses, en enero, me llamaron para hacer el servicio militar. Me tocó la Fuerza Aérea y me tocó Policía Militar. Estábamos en la época de la dictadura militar. Y bueno, eran fuertemente entrenados los policías militares porque tenían autoridad sobre la otra policía. Entonces nos tenían muy a raya. Por líos que hice, a mí me tocaron hacer 2 periodos. Cuando terminó, me dijeron lo tenés que hacer de nuevo. Pero de historia aparte. Un día pido permiso de salir porque quería ver a mi flamante novia. Porque yo tenía pasión por Mabel. Tengo. Mabel, te juro que tengo. Y sabe que me autorizaron. Entonces salí. Tenía que volver a las 5 de la tarde para seguir cumpliendo el servicio. Dormíamos ahí, era todo ahí. Resulta que me voy, la busco por todos lados porque no había celular, no había nada en esa época. Yo sabía que salía de la escuela a tal hora y dije, bueno, voy a la escuela. Claro, no tenía ni plata, así que me trepé en un camión, me llevó hasta... Bueno, la cuestión es que cuando volví, ya no eran más las 5 de la tarde, eran como las 8 de la noche. En la puerta, tal cual como lo digo, me estaban esperando 2 soldados, así, uno de cada lado. Y cuando estábamos a una cuadra de la puerta del destacamento, había que gritar quiénes éramos los que entraba. Y yo gritaba, soldado clase 59, Jorge Randazzo, jefatura militar. Entonces te decían adelante y con los reflectores te iluminaban y vos tenías que ir caminando con los brazos así. Entonces yo entro. Cuando llego a la puerta me agarran los 2 soldados, me ponen la mano atrás, me ponen esposas y me meten en el calabozo. El calabozo era un lugar oscuro, bajo tierra, que salía una ventanita hacia afuera, muy chiquitita, húmedo. Tendría 80 centímetros de ancho por 2 metros de largo. Me tiran ahí por haber llegado tarde y me tiran un balde de agua fría. Así. Hola. A través de las rejas. Y yo quedé empapado ahí en el calabozo por haber llegado tarde. Pero ¿sabe qué? Me la bancaba, porque la pasión que tenía por Mabel, que venga balde de agua fría, que venga cualquier cosa. Después, cuando salí del servicio militar, que
me pasé 2 periodos, salgo del servicio militar y trabajábamos los dos en el centro, tomábamos al 146 el colectivo, vivíamos a 7 cuadras de distancia y nos encontrábamos a la mañanita con frío y nos tomábamos el colectivo y nos íbamos 1 hora y pico hasta el centro y al mediodía nos encontrábamos para almorzar en una plaza, 2 panchos y una coca. Y algunas veces que teníamos un poquitito más de plata íbamos a un teatro que me conocían y tenían un comedor para empleados y el empleado pagaba una suma muy chiquitita para almorzar ahí en el comedor del teatro. Y nosotros entrábamos, y me decía, pasá, y comíamos en el comedor del teatro. Ahí comíamos un poquitito mejor, canelones, ¿no? Y a la noche volvíamos, y cenábamos en la casa de mi suegro casi siempre, y si no en mi casa. Mi suegro ya no me aguantaba más, pero todos los días estaba con Mabel. Después cada cual se iba a dormir a su casa, ¿no? Pero fíjense que todo este asunto de estar juntos, ya desde que nos pusimos de novio estuvimos juntos, íbamos al seminario bíblico de fe, íbamos juntos también. Y bueno, la cuestión es que todo eso nos llevó a ver cosas y empezamos a desarrollar el primer cancionero que se hizo en nuestra institución. Hicimos el cancionero con letras y el cancionero con música. Y editamos y salió ese cancionero. Y todo el noviazgo nos estuvimos haciendo el cancionero. Después, en el tiempo, hice cancioneros para los hermanos libres, para los bautistas, varios para los bautistas. Así que lo que hicimos por ver una necesidad, estando juntos, después me salió como trabajo, ¿no? Hecha esta introducción para mostrarle la pasión que yo tenía por mi esposa, quiero leer el texto de Apocalipsis 3, 14 al 22. ¿Lo tenemos en pantalla? A ver, Apocalipsis 3, del 14 al 22. Bueno, yo quería, si después pueden, ponerlo todo entero, con fondo negro y letras blancas, si pueden, no sé si pueden, pero se los vamos a leer. Yo los leo de acá. Está en la versión 60, perfecto. Y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Yo conozco tus obras, que ni eres ni frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Pero cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Es un pasaje medio fuerte, ¿no? Pero fíjense que no le manda esta carta Juan, palabra de Jesús a través de Juan, no le manda esta carta a incrédulos o a gente que no conocía al Señor, se la manda a una iglesia. Se la manda a la gente que está en la iglesia. La iglesia es universal, ¿correcto? Pero también la iglesia es local. Nosotros, el Señor nos plantó en esta iglesia en VM. ¿Usted cree que el Señor los plantó en esta iglesia? ¿Amén? ¿Cree que el Señor los plantó en esta iglesia? Entonces, pertenecemos a la Iglesia Universal de Cristo, pero también pertenecemos a la iglesia local de VM porque el Señor nos plantó aquí. Y
las iglesias, aunque deben regirse por lo que dice la palabra, muchas veces sucede que es influenciada por la cultura de la sociedad. Pasa casi siempre. Me tocó viajar y nos gusta como Abel ir a las iglesias en cada ciudad que vamos y veo que la cultura influencia a la iglesia, ¿eh? Y nuestra iglesia también es influenciada por la cultura. Y la Odisea también. Pero para entender lo que los hermanos de la Odisea entendieron cuando les llegó esta carta, tenemos que tratar de describir cuál fue la cultura de la iglesia de la Odisea, que estaba en la ciudad de la Odisea, construida 750 años antes de Cristo, y era una iglesia que está en lo que hoy es actualmente es Turquía, y era una ciudad donde era atravesada por, digamos, era un centro financiero y comercial muy importante, porque de norte a sur y de este a oeste lo atravesaban caravanas con comerciantes, y la ciudad se volvió rica. Era rica y orgullosa, se parecía a un porteño. Bueno, pero eran ricos, orgullosos, y tenían centros medicinales, tenían escuela de medicina, inclusive fabricaban un ungüento que era sacado de piedras de la zona, un ungüento, y hacían un colirio, que era el único remedio que tenían para los ojos, y era comercializado en toda la zona. Era muy famoso ese colirio, y también tenían una fábrica de lana negra, y hacían una ropa negra muy especial, codiciada en la zona. Y era era un centro, digamos, si tenemos que definir, era un centro comercial, un centro financiero, un centro médico y un centro de recreación. Tenían dos grandes teatros, que hoy están en las ruinas. Si vamos a la zona, podemos ver las ruinas de la ciudad, las ruinas de los teatros. Un teatro tenía 8.000 personas, es como el Luna Park. Y otro tenía 40.000 butacas, como la cancha de Vélez, ¿no? Así que imagínense en esa época tener esos dos grandes lugares para hacer espectáculos. Así que era una ciudad que quizá uno podría decir que con razón estaba orgullosa de ser la Odisea. Creían que lo tenían todo. Está bien, pero había algo que no tenía y que después lo vamos a ir viendo. Y relatando el pasaje que vimos, el primer versículo dice, a ver cómo dice, ahí lo leemos. Y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea. O sea, escribe el ángel de la iglesia. He aquí el amén, dice de sí mismo, del que escribe. El testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. El amén. Cuando yo digo, vamos todos a salir a predicar, ¿usted qué dice? Amén. ¿Y qué me está queriendo decir con amén? Así sea. Vamos, sí, vamos, apoyan. Cuando decimos Jesús es todopoderoso, ¿qué dice? Amén. ¿Qué está diciendo? Sí, eso es verdad. Así que amén significa eso es verdad. Y en el mismo versículo dice el testigo fiel y verdadero. Él es la vara de medir. Él es el verdadero. De hecho, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es la vara de medir. Entonces se presenta como el que les va a decir esto no es cualquier persona. Soy yo, que soy la vara de medir, que soy el testigo fiel y verdadero, que soy el amén, que soy la verdad, que soy el así sea. Así que ahí se presenta. Y sigue diciendo en el versículo 15. Yo conozco tus obras. Se ve que los hermanos estaban construyendo su casita y conocía la obra de construcción que estaba haciendo. ¿No? ¿Y cuáles eran las obras? Lo que ellos hacían con respecto a la iglesia. Conozco tus obras, que hacen el merendero como nosotros hacemos, y ahora el 29 hacemos de nuevo el merendero, que
que hacen distintas cosas, o sea, esas son las obras. Y recuerden que la fe sin obras es muerta. Así que dice, yo, que nadie me lo tiene que contar, que soy el testigo fiel y verdadero, les dice a ustedes, yo conozco tus obras, no me tiene que decir nadie, yo conozco tus obras. Y en base a que conozco tus obras, puedo decir que no eres ni frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Entonces, acá hay algo que me confunde, ¿no? Si decimos que caliente es estar apasionado por Cristo, es estar cerca de Cristo, es estar gozoso, trabajando, comprometido en la obra de Cristo, eso es ser caliente. Entonces ser frío es todo lo contrario, ¿correcto? Es no interesarme, no venir a las reuniones, no venir a ayudar al merendero. No, es todo lo contrario. Estoy frío. Pero si eso es así, ¿por qué Jesús dice, ojalá fueras frío o caliente? Por eso el título de la predicación es, quisiera ser frío. Él no me dice, ojalá fueras caliente, pero por cuanto eres tibio y frío, te vomitaré de mi boca. Es algo confuso. Entonces, cuando dice en el versículo 16, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿Vomitar? ¿Alguien puede decir, che, Mabel, me voy al baño que hoy voy a vomitar? Entonces voy al baño y vomito. No, es algo que uno no es voluntario. Uno vomita cuando realmente algo no soporta y porque no lo soporta el organismo mismo saca, salvo que uno se meta los en la boca y todas esas cosas, ¿no? Pero el organismo mismo lo saca porque no lo soporta. No es algo, es algo fuera de, dentro de la naturaleza, que si algo no es soportado, uno lo vomita. Entonces, te vomita cuando eres tibio, no cuando eres frío. Entonces, ¿en dónde está el misterio de la tibieza? Y justamente está en la geografía de la Odisea. La Odisea, como dijimos, quedaba en Turquía y al norte, a 15 kilómetros al norte, tenía la ciudad de Colosas, con también iglesia, donde se intercambiaban estas cartas. Y 10 kilómetros al sur estaba la ciudad Hierápolis. Y si bien la Odisea creía que tenía todo, o estaban felices, ellos sabían que había algo que no tenían, y era agua. La Odisea carecía de agua, pero como tenían tanta plata, compraban agua de Colosas. Ellos tenían manantiales de agua fresca y habían construido unos canales de barro donde traían el agua fresca 15 kilómetros hacia la Odisea. Pero ¿qué pasa cuando el sol pega? Todo eso se calienta, llegaba el agua a la Odisea tibia y era prácticamente vomitiva. O sea, no se podía tomar porque de hecho se vomitaba, porque tenía ciertas sustancias alcalinas y demás que hacía que uno vomite esa agua. Así que tenía que hacer un proceso de dejarla decantar, de descansar, que se enfríe, pero no había heladero, no había nada. Así que tenían ese grave problema que no lo podían solucionar. Y por otro lado, como eran un centro médico, compraban agua a Hierápolis, 10 kilómetros al sur, y también lo traían por canales. Y Hierápolis tenía aguas termales, donde la gente iba y se metía y era sanada de ciertas dolencias. Entonces, como nosotros somos una ciudad, la Odisea, de centros medicinales, vamos a traer el agua de la Odisea, pero caliente, 45 grados salía. ¿Y cómo llegaba a la Odisea? Dígame, tibia. Así que volvían a tener el mismo problema. No podían tener ni agua fresca para sacar la sed al sediento, para refrescarse ante el calor sofocante que había en esa zona en ciertos momentos del año,
y no podían tener agua caliente para poder sanar ciertas enfermedades donde ellos eran especialistas. Tenían agua tibia. Y el agua fresca es importante tener, ¿eh? Es solamente dejen de tomar durante un día agua fresca y se dan cuenta lo importante que es el agua fresca. Y el agua tibia, no sé si alguna vez ustedes fueron a un centro termal, ¿no? Que hay en Concordia y en otros lugares. Qué bien se siente uno cuando está en el agua caliente, a veces no puede mantenerse mucho tiempo, y se relaja los músculos. Muchos médicos recomiendan esto, así que no había solución. Y nos volvemos tibios cuando nos alejamos de la fuente de agua fría, y nos volvemos tibios cuando nos alejamos de la fuente de agua caliente. Y la única solución es acercarse a la fuente de agua fría o de agua caliente. Ahora, versículo 17 dice, porque tú dices, yo soy rico, fanfarrón, y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y Jesús les dice, ¿y no sabes que tú eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo? Mamma mía. Se la creían todas. Pero Dios le dice todas estas cosas. Miren, eran tan orgullosos que 60 años antes de Cristo hay un terremoto donde es destruida parte de la ciudad. Y el Imperio Romano que gobernaba en esa época y otras ciudades se acercaron y les dijeron, miren el terremoto que sufrieron, nosotros les vamos a ayudar a reconstruir esta parte de la ciudad. ¿Qué dijeron ellos? No hace falta. Nosotros tenemos todo. Nosotros podemos, somos machos. No aceptaron la ayuda de las otras ciudades porque ellos se creían que tenían todo. Autosuficiencia. El gran problema que nos ataca a todos. Y yo fui autosuficiente y alguna vez conté este testimonio. Es el inicio de la caída, la autosuficiencia. Es el inicio de la caída. Cuando creemos que no necesitamos a los demás, cuando creemos que no necesitamos a Dios mismo, porque ya, ¿para qué quiero a Dios? Ya construimos aviones, ya sanamos enfermedades, ya hacemos un montón de cosas, ya Dios está en segundo plano, autosuficiencia. Cuando no necesitamos encontrarnos con otros hermanos, autosuficiencia. Y a veces cuando creemos que otros hermanos no nos necesitan. Todo esto es un grave problema. Cuando dice en este versículo, porque tú dices todas estas cosas, está demostrando la autosuficiencia del ser humano que ocurría allí en la iglesia de la Odisea. Y en el versículo 18, por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas, acuérdense que ellos fabricaban, era exclusivo, vestiduras negras, ¿no? Para vestirte y que no descubran la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas, ciego. ¿Cómo? O sea, más o menos le está diciendo, tómate tu propia medicina, a ver si mejorás. Fanfarrón. Eso le decía Jesús a la iglesia de los hermanos, a la iglesia de la Odisea. No es fuerte, díganme si no es fuerte. Ahora, ellos fabricaban colirio para todo el mundo, lo vendían, estaban orgullosos y le decía, ¿por qué no te pones un poco de colirio? A ver si de una vez por todas ves. O sea, los trataba de ciegos espirituales. Y les decía que a pesar de toda su riqueza, no eran ricos, porque la riqueza ¿en dónde está? En Cristo. La luz está en Cristo, la prosperidad está en Cristo, el agua fresca proviene de Cristo, el agua caliente para sanar al enfermo proviene de Cristo. Y
El problema de la tibieza es un problema grave. Sabe que en realidad a mí no me gusta el fútbol, pero podemos ser tibios para ir a ver un clásico, no sé, Boca River. Podemos ser tibios. Yo veo, ¿no?, que no son tibios, veo que ponen su pasión, saltan, se suben del sillón o van a la cancha, la tribuna se mueve, no son tibios. Veo que cuando a mí me gusta ir a ver conciertos y cuando voy a ver los conciertos, veo que la gente no es tibia. Veo que ponen toda su pasión, su fuerza, saltan en celulares, o sea, toda su pasión. Veo que en muchas ocasiones la gente no es tibia, pero muchas veces sí somos tibios para Cristo. Y justamente podemos ser tibios para todo eso, podemos ser tibios, no pasa nada. Pero lo que no nos podemos permitir es ser tibios para Cristo, porque si somos tibios, nos vomita de su boca. Ahora, Dios le habla a la iglesia, la Odisea, y le habla con respecto a sus obras que hacen en la iglesia de la Odisea. Y le dice, veo que sos tibio. No le habla, o aunque le habla a la iglesia universal, está siendo específico con la iglesia de la Odisea. Y les habla con respecto a lo que ellos hacen en la iglesia, porque las obras se está refiriendo a lo que ellos hacen con respecto a su vinculación a la entidad iglesia, que fue la entidad que Dios creó porque se le antojó armar su grupo de seguidores a través de una entidad que se llama iglesia universal, iglesia local. Y así el Evangelio, a través de los siglos y de los años, se mantiene a través de la entidad iglesia. Y nuestro trabajo consiste en ser iglesia. Y para ser iglesia tenemos que estar. En cuanto no estamos, seguimos siendo cristianos probablemente, pero quizás dejamos de ser iglesia. Quizás cuando no venimos un domingo, no sé, esta es una idea mía, tendría que analizarlo bien en la Biblia, quizás dejemos de ser iglesia ese domingo que no venimos. Digo, no sé. Miren, en Ezequiel, capítulo 3, versículo 18, nos recuerda nuestra responsabilidad en la iglesia. Y dice así, Ezequiel capítulo 3, no Apocalipsis, 3, 18. Hijo de hombre, te he puesto como centinela para Israel. Cada vez que recibas un mensaje mío, adviértele a la gente de inmediato. Si le aviso a los perversos, ustedes están bajo pena de muerte, pero tú no le das la advertencia, ellos morirán por sus pecados y yo te haré responsable de su muerte. Si tú les adviertes, pero ellos se niegan a arrepentirse y siguen pecando, morirán en sus pecados, pero tú habrás salvado porque me obedeciste. Fíjense la responsabilidad que pone Dios en cada uno de nosotros al interactuar con nuestros hermanos en nuestra iglesia local. Si no hablamos de Él, Dios mismo nos los demandará. Pablo dijo, yo soy deudor, porque él veía la responsabilidad que tenía de predicar el mensaje. Y Pablo era uno que era ferviente, fogoso, apasionado, como yo con Mabel, apasionado cuando perseguía a los cristianos. Y cuando se dio cuenta de que Cristo era el Mesías, se dio vuelta, pero siguió siendo apasionado para servir a Cristo. Por eso dice, soy deudor. O sea, no me alcanza la vida para poder traer las personas a los pies de Cristo. Y esa es la cruda verdad. A veces
Mire, nosotros nos levantamos temprano y venimos cada domingo a la iglesia. Y no crean que a veces no se nos pasó por la cabeza. Y si nos quedamos, mirá qué lindo que está el día. Vamos abajo del árbol a tomarnos unos mates, y a disfrutar de este lindo día. Quedémonos en casa. Se me pasó a veces por la cabeza. Pero yo creo que si no vengo, estoy pecando porque estoy dejando mi función para poder llegar a los hermanos. Un saludo puede hacer un montón. Yo me acuerdo una vez de un muchacho que me acerco cuando termina la reunión y lo saludo y me pongo a hablar con él, un muchacho joven. Cuando terminamos de hablar, creo que una vez ya lo conté, me dijo, mira, hoy es el último día que venía a la iglesia porque no podía conectarme con nadie. Pero vos hoy me indicaste que yo tengo que estar en la iglesia. Y esa persona se pudo mantener porque hubo alguien que se le acercó. Todos nosotros somos importantes. Bueno, pero Jorge, ustedes son los pastores, ustedes tienen que hacer eso. No, todos somos ovejas. Yo soy oveja, todos somos ovejas. Y todos seguimos al gran pastor. Y todos tenemos que hacer la obra de poder contener, dar esa palabra fresca, que refresca su alma y que lo hace continuar un poco más, o dar ese calor, esa agua caliente, ese calor que hace que esa persona sea sana de sus problemas, de su dolencia. Todos somos o agua fría o agua caliente. Por eso yo quisiera ser frío, pero también podría decir quisiera ser caliente. Lo que no quisiera hacer es tibio. Lo que no quisiera es no tener pasión por estar donde el Señor me puso. Probablemente esta palabra sea dura, pero no es gratis no venir, faltar los domingos, no es gratis. Perdónenme, ¿no? Pero justamente el versículo, a ver, versículo 19, dice así: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Él nos ama. Miren, a veces yo he retado a mis nietitos porque iba reiteradas veces a tocar el enchufe. Está el enchufe ahí y quería el enchufe. Y mi nietito, el más chiquito, no la nietita, el nietito más chiquito, tiene pasión conmigo. Apenas me ve, viene corriendo, ¿no? Tiene 1 añito y meses. Tiene pasión y me agarra de acá de las piernas y quiere que lo levante y quiere jugar conmigo y no quiero perder eso. Así que me dolió en el corazón tener que retarlo y enojarme para que se dé cuenta de que es muy peligroso que toque el enchufe. Y me costó, pero lo he tenido que hacer para salvaguardar la vida de los que vienen a la iglesia y que muchas veces faltamos. Discúlpenme, pero Él es el que está hablando a través mío, eso espero. Y reprende a lo que ama, a los que ama. Versículo 20 dice: yo estoy a la puerta y llamo. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. He aquí, yo estoy a la puerta. O sea, Jesús está a la puerta, ¿de dónde? De la iglesia. Acá le escribe a la iglesia la Odisea. Jesús, o sea, estamos todos aquí, Jesús está afuera, digamos, la Odisea. Yo estoy a la puerta y llamo. Primero, podemos decir que Jesús no es rencoroso, porque podría decir, que se las arreglen. No me dejan entrar, que se las arreglen. Le decía a la Odisea, no digo a esta iglesia, digo a la Odisea. Que se las arreglen. Pero él dice, yo estoy a la puerta y llamo.
¿A quién llama? A todos los que están adentro de la iglesia. Fíjense que el llamado es colectivo, a todos los que están adentro de la iglesia. Pero dice, si alguno abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Esto no se lo escribe a un ateo, se lo está escribiendo, esta es palabra para la iglesia. Siempre usamos este versículo para ganar al inconverso. Yo estoy a la puerta y llamo, no, se lo escribe a la iglesia. Pero cuando hace el llamado colectivo, después el trato es individual. No dice, y después yo cenaré con ustedes. Dice, yo cenaré contigo, individualmente, contigo. Esta palabra es tremenda, terrible. Cuando pensamos que ya no necesitamos de su poder, que ya no necesitamos de su fuerza, de su gracia, que podemos solos, es el principio del fin, pero él insiste, estoy a la puerta y llamo. ¿La solución cuál es? Acercarse. Acercarse para poder dar agua fresca, para hacer la obra. Uy, me sonó. Tiempo de descuento. Para poder acercarse a las personas que necesitan. Porque en la iglesia hay de todo. Es un hospital espiritual. Está el que es más fuerte y que tiene la obligación de ayudar al más débil. Y está el que está más débil, que necesita ser ayudado por el otro que quizás no vino. Entonces, para ir concluyendo, la cuestión es estar, y cuando estamos las cosas ocurren. Si no estamos, no van a ocurrir porque no estamos. Y necesitamos estar para alabar, para adorar. Y yo he visto muchas veces que en la alabanza hay algunos así. Todos cantando y alguno. ¿Está bien? Ahora, ¿sabe una cosa? Si usted se fuerza a abrir su boca, a alabar y adorar, y con fuerza, quizás no puede, levanta la mano, así, aunque sea así como este diputado, ¿no? La mano tímidamente. Dios ve y dice, este me quiere alabar, pero no tiene fuerza, no tiene fuerza. A ver, ángeles, mándele una inyección de fuerza. Y yo les puedo asegurar, porque lo experimenté, que la fuerza del cielo vienen y el gozo empieza a inundar nuestro pecho y ya no tengo problema en cantar y en alabar y en llorar y en adorar. ¿Sabe cuál es la diferencia entre alabar y adorar? Yo voy a alabar a este, ¿cómo se llama? Esto, mesita. La verdad, mira qué linda mesita, acero inoxidable, pesadita y el acrílico, mira, todo brillantito, muy lindo, ¿eh? Estoy alabando a la mesita. Cualquiera lo puede hacer. La palabra dice que hasta que toda persona, todo lo que respira alaba a Dios. Un perro podría alabar la mesita. No hace falta ser cristiano, pero adorar es entregar mi vida, mi alma al servicio de la persona que adoro. Ya no soy yo, ya es el Señor que maneja mis tiempos. Y si yo querría adorar esta mesita, siempre hay una acción externa en la Biblia cuando hay adoración. O David se saca la camiseta, o me arrodillo, o me tiro al piso, o levanto mis manos. La adoración automáticamente genera una actitud que se ve en el cuerpo. O lloro, en mi cara se ve. Y yo tendría que decir, mesita, sos todo para mí, mesita, me arrodillo ante vos. Eso es adoración. Y Dios busca adoradores. Dios busca adoradores. Así que es importante que usted venga a la iglesia,
venga temprano, esté en la alabanza, esté en la adoración, y después si no quiere escuchar el mensaje, váyase. Pero es importantísimo la alabanza y la adoración. Esto es bíblico. Lo único que se va a perder lo que Dios le quiere decir, si se va en la palabra, ¿no? Entonces, ¿cuándo nos volvimos autosuficientes? ¿Cuándo esto se volvió obligación? ¿Cuándo dejó de ser pasión venir a la iglesia y se volvió en una obligación? Yo diría, ahora sabiendo toda esta verdad, ¿quién quiere ser frío o caliente? ¿Quién quiere ser frío o caliente? Yo quiero ser frío o caliente donde Dios me ponga. Quiero ser frío y caliente para servirle, para ser apasionado por lo que Dios me coloque a hacer. Y creo que cada uno de nosotros deberíamos decidir ser fríos o calientes. Pero eso no sucede solo. Eso sucede con decisión y con determinación. Tócate algo bonito que conecte mi alma con arriba. Y miren, yo no soy de hacer estas cosas, ustedes saben. Pero yo preguntaría, quizás no pase nadie, quizás pase una persona, quizás pasen dos. Pero yo les preguntaría, ¿quiénes de ustedes quieren quemar su vida para el Señor? Quemar nos vamos a quemar igual, por el trabajo, por las tareas, por los estudios. ¿Quiénes de ustedes se quieren cansar sirviendo al único que no podemos dejar de servir? La noche está para descansar, pero cuando amanece, las fuerzas se recuperan, la esperanza vuelve, ya no estamos cansados y venir a la reunión es parte de mostrar mi pasión y las obras que el Señor ve. Conozco tus obras. Quizás no pase nadie, pero yo invito a que pasen aquí y que los pastores me ayuden a aquellas personas que realmente deciden gastarse por el Señor. Aquellas personas que deciden quemarse por el Señor y que deciden ser realmente personas que van a apoyar la obra, que van a avanzar contra viento y marea para que la obra del Señor crezca. No lo hace un pastor, no lo hacen dos o tres personas, lo hace una iglesia comprometida con el Señor. Lo hace una iglesia que no le importa ni la lluvia ni el viento, no le importa si hay sol, no le importa si le invitaron a un picnic, le importa poder crecer y avanzar con la obra del Señor para que muchos lo conozcan y muchos sean salvos.